Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo tutorial, como vemos en pantalla, voy a explicar algunos de los conceptos que producen más confusión a la hora de calcular las nóminas. Teniendo en cuenta que, como ya sabremos, hay algunos conceptos que quedan excluidos de cotizar a la Seguridad Social y al IRPF, sobre todo me voy a centrar en distinguir tres de ellos que producen bastante confusión. Uno de ellos son los gastos de locomoción que vemos aquí en pantalla, las dietas y el recientemente excluido con la última reforma del 22 de diciembre de 2013, que es el plus de transporte y distancia. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el plus de transporte, los gastos de locomoción y las dietas? Porque al fin y al cabo todo gira en torno a un concepto similar. Bueno, el plus de transporte son aquellas retribuciones, es decir, el dinero que se paga al trabajador en su nómina por el mero hecho de desplazarse desde su vivienda hasta el lugar de trabajo y desde el lugar de trabajo hasta su vivienda. Es decir, si un trabajador vive a 100 kilómetros del lugar de trabajo, pues probablemente tenga un gasto considerable simplemente por el hecho de ir a trabajar y regresar a su casa de nuevo. A este concepto, al dinero que se paga en base a este concepto, se le llama plus de transporte y distancia. Recientemente ha sido excluido de quedar exento de cotizar a la seguridad social, que hasta el momento lo hacía en un 20% del IPREM, es decir, todo lo que se pagaba al trabajador en concepto de plus de transporte hasta 106 euros con 50, que tenemos aquí abajo en pantalla, quedaba excluido de cotizar a la seguridad social. Todo lo que pasaba de esta cantidad, pues evidentemente sí que cotizaba a la seguridad social. Bueno, dicho eso, vamos a explicar ahora qué son los gastos de locomoción y en qué se diferencian. Bueno, pues en principio hemos dicho que teníamos unos gastos. El plus de transporte son los gastos por desplazarse del lugar de trabajo a su casa, de su casa al lugar de trabajo. Bueno, digamos que el trabajador ya ha llegado al lugar de trabajo y es una persona que se dedica a vender productos, visitando clientes y cerrando conceptos, cerrando contratos de compra-venta con distintos clientes que pueden estar fuera del lugar de trabajo habitual. Es un comercial. Bueno, pues este comercial tendrá unos gastos que por un lado eh, pueden ir con factura. Si se desplaza, por ejemplo, vamos a entender en transporte público o, por ejemplo, en taxi, estos gastos se podrán, digamos, justificar mediante una factura. Pero si este trabajador utiliza un vehículo propio, por ejemplo, digamos que no tiene justificación. En cierto modo, pues se puede justificar el gasto de gasolina, se puede justificar pues yo que se cambian las ruedas, pero claro, el gasto del coche, el desgaste que tiene el coche, las revisiones mecánicas y todo eso, digamos que son una serie de conceptos que en cierto modo no se pueden acabar de justificar. Por lo tanto, por eso existe, digamos, una parte exenta que son 0,19 euros por kilómetro que se considera que un coche gasta en su totalidad por el mero hecho de ser utilizado. Ya decimos gasolina, ruedas, revisiones, etcétera. Porque teniendo en cuenta un coche diésel, pues viene a gastar aproximadamente unos 7 céntimos de euro de gasoil solamente, y pues hasta 19 céntimos pues iría una cantidad considerable que se reparte, como digo, en el resto de gastos que tengamos. Asimismo, los gastos de autopista, los gastos de peaje que tenga el trabajador, que vemos aquí en pantalla, también quedarían exentos de cotizar a la seguridad social. Lo mismo para los tickets de parking, que pues estén debidamente justificados, como vemos aquí. Del mismo modo, el, el trabajador puede tener que desplazarse muy lejos de su lugar de trabajo y por lo tanto
no poder comer en su casa o no poder comer donde habitualmente lo hace. Por lo tanto, diríamos que tendríamos una serie de gastos que se llaman dietas. Estas dietas podemos dividirlas en dos partes. Como vemos aquí, gastos de manutención y gastos de estancia. Empezando por los de arriba, los gastos de estancia serán simplemente aquellos los que incurra el trabajador por dormir en un hotel, pensión o cualquier otro establecimiento donde pueda pasar la noche, digamos, este trabajador. Teniendo en cuenta esto, si un trabajador pasa o no la noche en una ciudad distinta donde realiza su trabajo, eh, este trabajador tendrá unos gastos de manutención, como vemos aquí. Si el trabajador regresa a su casa a dormir, no es necesario que pernocte, sin pernocta y con pernocta, como vemos aquí, es decir, que pase la noche fuera de su casa. Por lo tanto, si el trabajador simplemente se desplaza lejos de la localidad de trabajo, del centro de trabajo habitual, y no duerme fuera del centro de la localidad o de su vivienda, mejor dicho, tendrá unos gastos exentos de cotizar a la seguridad social de hasta 26,67 euros por día, y si fuese en el extranjero sería 48,08 euros por día. Evidentemente, si una persona no duerme fuera, estaríamos hablando de desplazarse, por ejemplo, bueno, si fuese un vuelo en avión, etcétera, y volviese la persona el mismo día, pues estaríamos en el extranjero, pero no dormiríamos en él. Por lo tanto, como veis, la cantidad de dinero que queda exento de cotizar a la seguridad social es considerablemente distinta de hacerlo en España a hacerlo en el extranjero. Lo mismo ocurre con el extranjero, con cuando incurrimos, en pernocta, es decir, que el trabajador sí que duerme fuera de su vivienda habitual por motivos de trabajo. Por lo tanto, la parte que queda exenta de tributar a la Seguridad Social y al IRPF, en caso de España sería de 53,34 euros por día. Es decir, que el trabajador con esto debe pagarse, digamos, la comida, la cena y probablemente el desayuno del día siguiente. Es decir, incurren más gastos, por lo tanto, el importe es mayor cuando existe pernocta, el importe de manutención, como decíamos. En este caso, cuando no existe pernocta, vemos que es de 26,67 y cuando la persona tiene que quedarse a dormir, el gasto casi se duplica. Casi se duplica, no, es prácticamente exactamente es el doble de la cantidad cuando no hay pernocta. Bueno, pues espero que con estos ejemplos que os acabo de poner queden claros estos conceptos que son básicos a la hora de calcular las cotizaciones a la seguridad social y el resto de conceptos aplicados en una nómina. Nos vemos en el siguiente vídeo.